Y bueno, una vez hemos hablado de lo que es el sabor básico del jamón, el sabor salado, pues vamos a ver qué otros sabores, el sabor típico del jamón, qué percepción puedo tener yo en la boca. Claro. Sí, aunque todo el mundo al referirse al sabor del jamón hable del sabor salado, que es el sabor básico, y de todas maneras el que espera encontrar en el jamón, porque todo el mundo sabe que el jamón lleva sal y se puede ver en la etiqueta. Quizá es más desconocido que en el jamón existe otro sabor, y además es el sabor típico, específico y característico del jamón. Entonces vamos a tratar de definirlo y ver cómo podemos identificar este otro sabor. Este sabor, hasta hace relativamente pocos años, era un sabor que no se aceptaba como sabor. Todos sabemos que hay 4 sabores: salado, dulce, ácido y amargo. Entonces habría un quinto sabor, que es el quinto sabor, que va a ser además el sabor típico y específico del jamón. Recibe un nombre que es un nombre un poco extraño, y que es el nombre sabor umami. Umami. Tiene este sabor un poco, este nombre un poco extraño, porque sus descubridores, que fueron 2 japoneses, que lo descubrieron en el bonito deshidratado, le pusieron este nombre. Lo descubrieron a principios del siglo pasado, es decir, que el tema viene de lejos, es decir, no es tan cercano. Lo que pasa es que solo recientemente se ha visto que hay receptores específicos en la lengua para este sabor que se han identificado. Entonces, este sabor umami está presente, además en el jamón, en otros alimentos que son muy sabrosos y que están muy ricos. Está presente, por ejemplo, en quesos de oveja madurados. Está presente en el tomate. Está presente en la leche materna, Entonces, este sabor en la salsa de soja, en sabores potentes, sabrosos. Es decir, de hecho, la definición de este sabor, que no tiene traducción fácil en español, ni incluso en inglés, se define como sabor delicioso, sabroso, incluso cárnico, porque se asocia más con los productos cárnicos que con cualquier otro tipo de producto. Entonces, este sabor se debe a un compuesto que se forma de manera natural durante la maduración del jamón, y se forma sobre todo en la fase del secadero. Entonces, aquí interviene la sal, porque la sal hace que la inmensa mayoría de las proteínas estén ahí formando esa red o ese entramado que hace que tenga textura. Pero hay una fracción, permite que una fracción de proteínas, aproximadamente el 25%, se rompa por unos agentes que hay dentro del jamón, por unas sustancias que se llaman enzimas que hay en el jamón, y se rompa en trocitos muy pequeños. Esos trocitos muy pequeños se llaman aminoácidos. Entonces, esos aminoácidos, uno de ellos precisamente es la tirosina, es decir, ese fenómeno vemos que tiene lugar, pero tiene que ser de una manera limitada. Entonces, eso es lo que hace la sal, limitar eso para que no se ablande, pero a la vez permitir que se formen esas moléculas tan pequeñas que son las que nos van a dar el sabor típico. Y esto requiere temperatura, por eso donde más se forma y donde más se rompen donde más se forman estos compuestos es en el secadero. Se forma una cantidad ingente de aminoácidos. De hecho, cuando empezamos a trabajar en el jamón y presentábamos resultados a otros colegas y en congresos, a nosotros nos decían que el jamón era una fábrica de aminoácidos, tenía una cantidad de aminoácidos muy grande, libres, que están libres, porque esos aminoácidos están atrapados dentro de las proteínas, por eso no tienen ese sabor umami, pero cuando se liberan hay uno que se llama ácido glutámico, que de nuevo volvemos a ver que interviene la sal, que con el sodio de la sal forma glutamato monosódico, que es justamente el responsable de ese sabor umami. Entonces, ¿qué necesitamos? Sal, para que haya una ruptura limitada, pero profunda, temperatura, también tiempo, condiciones, porque es un proceso lento, con lo cual este compuesto pues alcanza unas tasas elevadísimas. Entonces, este compuesto precisamente es el responsable de ese sabor, que se ve acentuado por la presencia del sodio de la sal. Por eso decía que uno de los compuestos donde también hay ácido glutámico libre y tiene un sabor umami es el tomate. Por eso el tomate con sal nos sabe más a tomate, y el jamón con sal no solo nos sabe un poco más a sal, sino nos sabe más a jamón, el sabor típico, es decir, estimula el sabor típico del jamón.
De hecho, cuando el jamón tiene poca sal, aparte de ablandarse, otro de los riesgos que corre es que resulte insulso. No sé si eso es corriente, que dice esto no, porque parece que el jamón que no ha madurado, porque esto tiene que tener el punto óptimo de sal. Claro, la ventaja que tenemos y el inconveniente que tenemos con este sabor es que es difícil de identificar en el jamón, por eso prácticamente nadie habla con él, a menos que nos fijemos mucho. ¿Por qué no somos capaces de identificarlo fácilmente? Porque, como decía antes, uno de los sitios donde está presente el ácido glutámico es en la leche materna, en la leche humana, no en la leche de los herbívoros. Es decir, parece que este compuesto está presente en la leche desde que nos hicimos carnívoros, cosa que ocurrió hace más de 2 millones de años. Entonces, claro, quiere decir que desde nuestra más tierna infancia nos vamos acostumbrando a este gusto. Por eso a los niños les gusta el jamón. Y como está claro, según dicen los antropólogos, que tuvimos todos un antecesor común y además carnívoro, el jamón le gusta a todo el mundo, a japoneses, a chinos, porque tiene precisamente el glutámico, este sabor que es universal, es decir, a todas las edades, a niños, a ancianos, a todos. Vamos, yo tengo 2 nietas pequeñas y les encanta el jamón, o sea, igual que a su abuelo. Entonces, realmente esa es la ventaja que tenemos, pero claro, la dificultad es identificarlo, porque es un sabor que lo tenemos tan presente en el jamón, en la leche materna, estamos tan acostumbrados a él que nos resulta difícil identificarlo. ¿Cómo podemos identificar y distinguir estos dos sabores, el salado y el umami? Bueno, el salado es relativamente más fácil. El salado, pues podemos preparar una disolución de sal al 1%, no hace falta que sea al 3%, porque va a ser demasiado salado, porque ahí no hay proteínas ni grasas como el jamón. Por ejemplo, nos puede valer el suero fisiológico isotónico, que me parece que tiene un 0,9% de sal, y llevarlo a la zona lateral de la lengua. Después, en la punta están los receptores del sabor dulce, bueno, pues un poco más atrás están los del sabor salado. Entonces ahí podemos tener claro lo que es el sabor salado. Y el sabor umami, claro, en el caso del sabor umami, los receptores están más distribuidos por toda la lengua y la cavidad bucal. Donde más mejor se percibe es en la superficie superior de la lengua y en el velo del paladar. Entonces, podemos intentar hacerlo con jamón, pero un alimento que tiene incluso más cantidad de glutámico que el jamón es el queso. El queso, pero tendría que ser un queso madurado, un queso de oveja, que tiene menos sal. El queso de cabra está muy rico, pero tiene más sal, entonces nos va a interferir ahí. Entonces el queso de oveja tiene un 2% o menos de sal y tiene muchísimo glutámico. Entonces ese queso de oveja, pues de un queso pues suficiente madurado, un queso de reserva con 6 meses de maduración, de oveja, de leche cruda, lo llevamos a esa zona y podemos percibir ese sabor umami y distinguirlo claramente del otro salado. Por lo tanto, vamos a clarificar que el jamón y el sabor genuino del jamón ni siquiera es el sabor salado, es el sabor umami. Lo que ocurre es que es difícil identificarlo y diferenciarlo. Espero que a partir de ahora lo sea un poco más. Claro que sí, gracias Jesús por arrojar luz a tantas y tantas cosas que sentimos pero que no identificamos. Gracias por invitarnos a jugar con la zona en la que percibimos cada uno de los sabores, y gracias por hacernos también entender, en mi caso yo he entendido de una forma muy clara por qué hay jamones que se diferencian dependiendo del área geográfica en el que tengan el secadero, dependiendo de esos cambios térmicos que ocasionan las reacciones dentro del jamón. Así que gracias Jesús. De hecho, para finalizar, y a propósito de que ha sacado el tema Pedro, realmente los jamones elaborados en España tienen más sabor umami y más ácido glutámico, porque en España tenemos la buena costumbre de que hay una etapa en la fabricación del jamón que se llama etapa de secadero, donde los jamones están a 22, 24, 28 grados, entonces decimos que esa ruptura requiere esa temperatura. En cambio, en los otros jamones, como por ejemplo los jamones franceses o en los jamones de Parma, la temperatura sube hasta 19, 20 grados, a lo mejor sube hasta 21, pero prácticamente se queda ahí. Entonces la formación
de esos aminoácidos es mucho más limitada, y de hecho los valores son mucho más bajos cuando se han cuantificado. Entonces tenemos aquí un argumento potente para defender no solo diferencias que puede haber entre distintas denominaciones de origen, donde tienen más temperatura, porque es una cuestión de temperatura, también de sal, porque la sal regula ahí el proceso, y también evidentemente es de genética, es decir, esos agentes que rompen esas proteínas son más activos cuanto más rojo es el músculo. Por ejemplo, cuando tenemos de ibérico puro, de ibérico de 100% o de ibérico frente a jamón de cerdo blanco, pues realmente se forman más compuestos de estas características. Nos queda claro, jamón lovers. Viva España, viva jamón.